amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast, mi podcast, nuestro podcast Mentiras Naturales. Y de inmediato quiero invitarte a que veas la primera temporada en el canal de YouTube de Ávila TV y en nuestras redes sociales @Ávila TV Suena, @Mentiras Naturales, en mis cuentas personal @Teresa Meve. Y de inmediato quiero presentarles a un invitado súper especial que viene de Margarita, de Nueva Esparta, que no es Johnny Ferrer, sino Rino Machado, que vino el día de hoy. Bueno, gracias y encantado de participar en este podcast. Hoy vamos a hablar un poco sobre el futuro del trabajo o trabajo del futuro, no lo sé, pero vamos a ir indagando un poco sobre el trabajo. Háblanos un poco de eso. Bueno, mira, primero que nada es importantísimo, ¿no? Para poder hablar del trabajo del futuro, irnos a la historia, ¿no? Y es importante saber que, bueno, hemos vivido varias revoluciones en el ámbito del trabajo. Una de las más importantes es la revolución industrial, que se dio entre el 1800 y 1900, pues, finales de 1800 y principios de 1900, y eso transformó todo el trabajo, transformó el trabajo de campo, transformó el trabajo de la industria, multiplicó pues toda la producción de bienes y servicios, y eso significó pues una trascendencia de un paso, de un cambio, sobre todo de las generaciones que vivieron, y lo que eso dejó establecido en lo que es las formas de trabajo, ¿no? El trabajo en la fábrica, el trabajo, insisto, en el campo y en la producción, y devino pues en que vivimos pues todo un proceso de transformación que deja pues en su momento como hasta los años 1940, ¿verdad? Que después viene la Segunda Guerra Mundial, perdón, y eso lo que hace es que pues, también se transforme la necesidad de la guerra, la necesidad de producir alimentos, la necesidad de producir armamento, pues en ese caso, y sobre todo transporte, hizo que se viviera una segunda revolución industrial y que, bueno, avanzáramos ya en el campo tecnológico, ¿no? Claro. Allí quisiera que, por ejemplo, hay que como que revisar desde la actualidad, pero como antes viene el trabajo desde las personas que comenzaban a cazar los alimentos, luego implementar el conocimiento, cómo ir avanzando hasta lo que hablas tú como la revolución industrial, que suman el conocimiento, la innovación y ya se van generando como las clases sociales dentro del trabajo ya desde la revolución industrial, ¿no? No, mira, para eso es importante saber que del año 1800 hasta 1900, como te decía al principio, todo el trabajo era muy rutinario. Nosotros tenemos que ver el tema de la historia nuestra, pues el tema de acabar la guerra, la guerra de la independencia se llevó a caballo, y eso no fue hace más de 200 años. Entonces implica cómo en los últimos 200 años toda la tecnología ha venido avanzando desde eso que tú dices, ¿no? Desde el tema de la satisfacción de la necesidad del ser humano, como también de simplificar trabajo para poder producir más. Si algo ha transformado el trabajo en ese momento del futuro, es la necesidad de cubrir las necesidades, valga la redundancia, de la población que iba creciendo. Y creo que cada vez que la población crece, marca como un hito en la necesidad de poder producir mayor cantidad de alimentos, en la necesidad de producir nuevas tecnologías que simplifiquen el trabajo y que puedan abarcar a mayor cantidad de seres humanos, ¿no? Entonces, ha sido increíble cómo en los últimos 200 años se ha transformado el trabajo, y sobre todo más increíble cómo en las últimas 2 o 3 décadas se ha venido transformando muchísimo más, sobre todo por el uso del tema de la tecnología, sobre todo la implementación en casi todos los campos. Quizás antes la tecnología era aplicada al tema de primero, sobre todo para la transformación del transporte, ¿verdad? El tema de la Segunda Guerra Mundial, como tú lo explicabas, implicó, bueno, la necesidad de mejorar el transporte en el mundo, para poder transportar alimentos, para poder transportar armas en ese momento, y eso hizo que, bueno, la producción de automóviles fuera como el primer elemento o el primer bastión para el uso de la tecnología, para poder producir mayor cantidad de vehículos de transporte, no solo en el tema marítimo, sino el tema de la aviación. Fue cuando se vivió todo el tema del avance tecnológico en el tema de la aviación y el tema de transporte terrestre, pues en este caso tanto el tema de uso como de ferrocarriles y trenes, tanto como el tema de vehículos, ¿ves? Entonces, claro, allí se daba como que no solamente del transporte como lo estás mencionando, sino también el tema de la alimentación, del textil, y es donde vienen los grandes monopolios o los proletariados a generar lo que es la diferencia de las clases sociales, ¿no? Entonces allí no es nada más hablar del trabajo como se fue dando históricamente, sino también lo que eso fue conllevando desde un sistema de cultura, de modelo económico que se fue implementando en el mundo. Claro, por eso te digo, mira, el tema de transporte fue vital en esa revolución.
Luego, lo que estamos viviendo nosotros actualmente en los últimos 30 años implica el tema del uso, sirvió como punta de lanza para el uso de la tecnología en todos los diferentes elementos, ¿no? Y poder avanzar en la constitución de eso transformó en diversas décadas el tema del trabajo. Podemos simplificarlo así, por lo menos entre los años 40 y 60, fue todo el tema de, como lo decía, transporte, fue todo el tema de salud. Se vivió todo un avance en el tema del tratamiento de salud, fue el tema de la alimentación. Y ese mismo elemento derivó, como tú dices, pues en que avanza a medida de que pueda satisfacer la necesidad de las diferentes clases sociales. Es decir, los más ricos avanzó muchísimo más, sobre todo en el uso, en el tema de la salud, en el tema del transporte, en el tema del trabajo en la fábrica. Sobre todo también se vivió mucho énfasis en la transformación del trabajo de las fábricas, en la producción no solo de alimentos, sino en la producción de ropa, en la producción de calzado, en la producción de diferentes elementos que servían para satisfacer las necesidades útiles en ese momento. Hay que aclarar mucho, ¿no? Porque cuando tú te das cuenta... O sea, no es lo mismo las necesidades que había anteriormente a las que hay actualmente. Correcto. En ese momento, toda la revolución industrial o el trabajo del futuro se refería a cómo satisfacer las necesidades de vestimenta, de zapatos, de salud, de transporte. Eran elementos básicos de la necesidad. Y sin duda, cuando avanza cada vez más la tecnología, avanza más las décadas, se fueron priorizando otros elementos, pues. Bueno, o generando más necesidades dentro de las claro, mismas clases sociales. Se descubre que a medida que va generando más necesidades, se consume mucho más. Exacto. Y ahí es donde se implementa el modelo de desigualdades sociales y el modelo de consumismo. Compra, trabaja, compra, desecha, que es lo que finalmente uno trabaja para toda esa teoría de eso tiene su nombre, ahorita no lo recuerdo, pero a medida que avancemos lo voy a recordar, que la obsolescencia programada, ¿ves? Que fue programada. Y ahí donde quiero llegar. O sea, todo se cubría, la tecnología avanzaba, los trabajos se iban adaptando a las necesidades del ser humano básicas, es decir, comer, vestirse, comunicarse y entretenerse en unas formas. Pues el cine avanzó, la televisión empezó a constituirse, pero de los años 70 en adelante empezó a ver eso que tú decías, pues cómo satisfacer las necesidades de aquello que no era tan necesario. Y eso servía para el tema de aumentar el consumismo, ¿no? Y ahí de los años 30 a los años 90 empezaron a verse diversos elementos que sirvieron para lo que nosotros, o sentaron las bases para lo que hoy es el tema tecnológico que vemos hoy, que es las otras necesidades o los otros usos que se tienen, y que eso deriva en trabajos necesarios para las décadas que se han venido. Por ejemplo, el tema de programadores en los años 90 era un tema innovador. Era un tema que no se sabía, pero era un trabajo que tenía muchísima proyección. Y hoy, ¿cuántos programadores existen en el mundo? Entonces son como campos que se van abriendo a medida que la tecnología va avanzando. Igual el tema de diseñadores, el tema de editores. Fue todo un mundo que se abrió en la década de los 90 y el año de 2000. Que a medida que se estaba implementando el tema de la computación, de todo el tema del internet, desarrolló todo un boom. Luego después del año 2000 al 2020, que tenemos esta década, esas 2 décadas que se vivieron, se avanzó en diversos temas. Por lo menos nosotros podemos hablar de los trabajos que se han desarrollado en el tema de conectarse a la red de internet. Eso fue un elemento, pero luego todo eso deriva en el tema de lo que vemos hoy. Y empezamos a hablar un poco de la actualidad. De lo que conlleva el uso del internet para ya implementar un nuevo modelo cultural en el mundo de globalización completamente. Correcto. O sea, ya no vienes de satisfacer las necesidades que cada ser humano tiene, sino que también de las necesidades que nos induce el mismo sistema, y que eso conlleva que hay necesidades de, bueno, ahora necesitamos emplear gente para esto, emplear gente para esto, y uno lo ve como un trabajo, pero en realidad termina siendo un empleado de los que dominan el mundo. Entonces estamos en un mundo donde están los dominados y los dominadores. Sí, fíjate, exacto. Eso es importante también recalcarlo, porque en las anteriores revoluciones industriales y esos trabajos que se veían de futuro, el ser humano era un ente principal, fundamental. Ahora ya no lo es. Ahora ya no lo es. Esa es la diferencia que se empiezan a ver. Es lo tecnológico, ¿no? Y el tema de la aplicación de la robótica, el tema de la aplicación tú lo hablabas, de la interconexión mundial, desde diversos ámbitos, el tema monetario. Exacto. Los exchange que se están desarrollando, el tema del mundo cripto, es todo un mundo que requiere, aunque requiere la participación del ser humano, no es lo mismo que la banca anteriormente. Ahora, viniendo un poco sobre la historia del trabajo hasta la actualidad,
crees que seguimos en un mundo de esclavización de los pobres, los que necesitan el empleo? ¿Sigue siendo suena igual duro. o cambió o ya somos libres o cómo es la cosa? No, sin duda alguna, cada vez que la tecnología da un paso nos hacemos más esclavos. Nosotros podemos verlo desde el día de hoy. Mira, este es un elemento, ¿ves? El teléfono celular. Hoy somos esclavos de todo lo que podamos ver nosotros ahí. Y a su vez, eso suministra información, datos, todo esto es un mundo que, aunque no lo veamos, implica pues todo el desarrollo tecnológico que se está llevando a cabo, y que a su vez nosotros como seres humanos terminamos siendo mucho más esclavos. Por ejemplo, ya lo que está derivando el tema tecnológico al día de hoy, que es el metaverso. Eso hay que conversarlo, ¿no? Entonces empezamos por el exchange, que vinculaba a la gente con el mundo cripto y con el mundo de vivir de la tecnología, ¿no? Luego está el tema de los juegos. Ya, y te doy un dato. Ya el tema de jugar, de los juegos estos, de jugar en línea, pues jugar en línea, los campeonatos de diversos juegos en línea, genera mucho más dinero que lo que vemos en televisión, los juegos de béisbol. Ay, sí, ¿Ves? completamente. O sea, ya hay un mundo de que la realidad vale menos que la realidad virtual. Allá O sea, quiero llegar. Allá quiero llegar porque, bueno, eso hace que seas esclavo, vivas en un mundo que no es el mundo real que nosotros estamos viviendo actualmente, sino que pertenezcas a eso. Y eso solo lo hace el capitalismo dando alternativas en el tema económico. Entonces, yo juego y gano dinero. Pero ese juego y gano dinero implica vivir dentro de ese mundo, que son 2 horas, 3 horas, 5 horas, entonces más lo que juegas, más lo que te entretienes en las redes sociales, más lo que vas viendo, implica, bueno, ser parte de todo eso. ¿Qué implica eso en los trabajos del futuro? Que es el tema que estamos conversando hoy, que bueno, cada vez más hay campos como el tema de la salud, donde la biotecnología se está aplicando, ya hay campos con el tema de la ingeniería, sobre todo en el diseño, sobre todo en la aplicación, donde ya el ser humano no es parte fundamental de ese desarrollo del trabajo, sino que las maquinarias son las que están empezando, la robótica, el tema de la inteligencia artificial, eso yo te iba a comentar un poco justo en ese momento. Estaba viendo por acá, por ejemplo, los trabajos del futuro. Yo estoy investigando para ver cuáles son los desafíos. Sí, para ver cuáles son los desafíos de la juventud. Porque bueno, ya a este punto ya tenemos que pensar a 10, 20, 30 años de qué es lo que va a pasar con nosotros, en qué nos vamos a especializar o en qué nos lleva el sistema capitalista. Porque bien, uno puede tener un pensamiento de que, bueno, estoy en bachillerato, voy a hacer esto, voy a trabajar y tal. No, o sea, ya lo que nosotros queríamos que podía ser una planificación de largo plazo, ya no lo es. Hoy pasa algo, ya tenemos COVID y tienes que reordenar el sistema, reordenarte en lo individual para luego caer y meterte en el juego del sistema económico. Entonces estaba investigando un poco sobre el trabajo del futuro. Entonces especialista en inteligencia artificial. Es uno de los trabajos del futuro. Analista de la Big Data. Te atajo ahí, el de inteligente es tan contradictorio, porque ese compañero o sea, esa tarea de fortalecer la inteligencia artificial es la que va a determinar qué trabajos ya realiza la inteligencia artificial y qué deja de hacer el ser humano. Entonces es parte de lo que, es como tú dices, lo que nosotros podamos decir hoy, que es el trabajo del futuro, en 5 o 10 años ya quizás no exista, quizás no sea parte ya de la participación activa del ser humano, y creo que es que el debate más importante que hay que dar en este momento, ¿no? Sobre todo que en el trabajo o cómo nos vemos nosotros como seres humanos en el futuro y cuál es nuestra participación dentro de todo esto, no solo para ser esclavos de la tecnología y no solo de lo que consumimos. Te doy otro dato importante. Se está haciendo una transición ahorita al tema eléctrico, carros eléctricos, por ejemplo. Pero el 75% de las piezas que se producen, desde el tema para producir un vehículo eléctrico, vienen del trabajo fósil, vienen del tema fósil de petróleo, del plástico. Todos esos elementos vienen siendo de forma tradicional, pero también se le suma, aparte de la explotación petrolera, que todas las consecuencias que eso tiene en el planeta a través del fracking, que tú más bien sabes que yo cuáles son las consecuencias que tiene eso, es el tema también de lo nuevo, o sea, en vez de resolver un problema se suman nuevos más, que son los nuevos minerales que debes usar para poder desarrollar el carro eléctrico. Que eso implica más destrucción del planeta. Y una esclavitud. Una esclavitud. Entonces, mientras la tecnología va avanzando, que creemos que es lo mejor que nos ha pasado,
por detrás de eso viene la huella ecológica, que es la huella ecológica, que es la destrucción de nuestro planeta. Entonces muchas veces podemos emocionarnos y alegrarnos con el avance tecnológico, pero como juventud, como chamos, como jóvenes y como adultos, lo que sea, y niños, niñas, debemos pensar cuáles son las consecuencias ambientales del presente y del futuro, porque estamos en la crisis climática. ¿Qué implica el avance tecnológico en las grandes consecuencias de la crisis climática? Realmente, por ejemplo, yo buscaba aquí top 10 de los empleos del futuro. Facilitador de trabajo remoto, o sea, ya habla del teletrabajo, que ya no va a ser, lo decías tú hace rato, que ya no es presencial, sino más bien desde lo virtual. Aquí habla un poco sobre hogar inteligente, de cómo la tecnología llega a nuestros hogares y que ya desde allí ¿cómo es? Transforma la cotidianidad. Por ejemplo, en el número 6 está auditor de algoritmos. O sea, cómo nosotros comenzamos a ser parte. Por eso te digo, es demasiado contradictorio. Es demasiado contradictorio, porque cuando ves cada uno de esos trabajos que son el futuro, es innegable. Nosotros no podemos negar que eso va a ser la realidad de lo que pueda suceder. Mira, hacia allá nos estaban llevando los avances tecnológicos. Pero cuando ves eso, formamos parte de todo lo que se está construyendo para que cada vez seamos menos parte nosotros de ese futuro. Así es, mira, aquí hay uno que dice pronosticador de desastres cibernéticos. Bueno, es parte de todo eso. Igual es el elemento de la seguridad. Hay un campo bastante importante que creo que en Venezuela también se va a empezar a explotar mucho, que es la ciberseguridad, que es esos elementos en que permiten constituir métodos, formas, para que puedan ser cada vez más seguros, entre comillas, los datos, porque igual cada dato que tú colocas en este teléfono es parte de toda una red, pero bueno, es parte de lo que hay que constituir y conocer. Sin duda alguna el futuro está ahí, las décadas han avanzado y hay que reconocer que en esta última década el salto cuantitativo y cualitativo en el tema tecnológico ha sido increíble. Hoy ya hablamos de metaverso, eso que veíamos en una película de los 90, ¿verdad? Que ya parecía lejísimo, increíble, ya hoy es real, ya existe hoy. Y se están dando pasos, en 5 años ya va a ser otra cosa muy distinta a lo que vemos nosotros hoy. Y implica también adaptarse a eso, no negarlo porque es parte también de la realidad que vamos a vivir e implica cómo jugamos en ese ámbito. Sin duda alguna, los trabajos más importantes que se van a desarrollar, el primero es lo que te decía, el mundo deportivo dentro del metaverso, dentro de los juegos en línea, ya acumula mucho más recursos que los juegos tradicionales de fútbol, de béisbol. Incluso puedes escuchar siempre la crisis, ¿no? Que hay una crisis en el Madrid, en el Barcelona y todo. Eso implica también la captación de recursos y hacia dónde se están dirigiendo los recursos hoy en día. El tema de la ciberseguridad, como te lo decía, el tema de la inteligencia artificial. Detective de datos. Su papel es generar recomendaciones y respuestas comerciales a través de la investigación de datos generados por dispositivos. Bueno, eso es parte de todo. Trabajo del ¿Qué hacen con tus datos? datos? Por ejemplo, lo que sí creo yo es que jamás va a ser reemplazable lo que es la producción agrícola. O sea, como tú, claro, está toda la maquinaria, toda la industrialización de los alimentos, pero finalmente necesitas de una persona, hombre, mujer, que esté allí trabajando y que por muy y más que se esté desarrollando el avance tecnológico, por ejemplo, en las semillas, en la producción de carne artificial, el ser humano necesita comer alimentos orgánicos que no estén contaminados, y por eso es que en el mundo nosotros podemos ver que la mayor población que está sufriendo de cáncer es por los alimentos que comemos, y que así tengamos un avance tecnológico tenemos que ver cómo eso afecta en la salud. Ahora te pregunto, Rino, de todo lo que hemos conversado, ¿crees realmente que los sistemas educativos estén actualizados a la realidad en la que está hoy el sistema y el mundo tecnológico? Bueno, mira, en el caso de Venezuela, para hablarlo puntualmente, nosotros venimos primero de un asedio, pues de una guerra, un conjunto de sanciones que limitaron el acceso a la tecnología en su momento determinado. Creo que ahorita se está empezando como a aperturar y que eso nos va a permitir a nosotros vincularnos tecnológicamente en muchos procesos y en muchos aspectos. Pero en el tema educativo, específicamente creo que no, estamos bastante retrasados, pero implica, bueno, hacer un trabajo importante. No retrasado en lo formal, o sea, perdón, en lo informal. En lo informal hay una juventud que está aprendiendo, hay una juventud que está jugando, hay una juventud que sabe que es un exchange, hay una juventud que está participando de todo este tema tecnológico, pero creo que, bueno, nos toca a nosotros como generación, incluso de jóvenes que tenemos responsabilidades en este mismo tema, ponernos en la vanguardia, pues, de poder participar y no negarlo, porque si lo negamos una realidad que existe y que está sucediendo y que una juventud es parte de eso. Sino, bueno, ¿cómo nos ponemos en la vanguardia? Asumimos que esos trabajos van a existir, asumimos cómo nosotros formamos parte de todo ese esquema y a su vez dirigirlo a un elemento de atención social. Tú lo decías, lo principal,
debe ser el ser humano. El primer debate que siempre debemos dar nosotros es cómo el ser humano forma parte importante de todo este proceso. Y bueno, en el tema de la producción de alimentos, como tú lo decías, en el tema de la producción industrial, y cómo bueno vamos nosotros contribuyendo a que estos nuevos trabajos tengan un sentido social y no termine siendo un señor con unas gafas metido en un metaverso que a su vez bueno pierde familias, pierde relaciones sociales, y es parte de lo que debemos nosotros Pierdes construir. la lucha de qué es lo que quieres en la vida. Ahora, ¿cuáles son los desafíos de la juventud ante esta realidad? Yo creo que lo fundamental primero, para nosotros en el año 2030 debemos ser casi 10.000 millones de habitantes en el mundo. Y entonces el primer desafío es primero el clima. Es una realidad el cambio climático. Algunos ya plantean de crear esferas más cerca de la capa de ozono para poder vivir y existir. Bueno, no creo que todo el mundo pueda tener acceso a eso. Entonces, la batalla para poder tener un clima acorde o un planeta acorde con nosotros es fundamental y es el primer reto. Y el segundo, el tema alimenticio. Que bueno, no puede ser solo el uso de la tecnología para que pues termine dando algunas enfermedades, sino que bueno, cómo vamos construyendo esos elementos de que podamos, desde el tema vivir, tener un planeta donde vivir, cómo alimentarnos y que a su vez eso también derive en los otros elementos que podamos tener nosotros para vivir, pues ser felices y poder tener nuestros hijos, nuestros nietos y que puedan vivir en este planeta. Así es, y que además cuando abordamos estos temas queremos es como que reflexionemos en conjunto hacia dónde estamos yendo, porque siento que vamos hacia una marcha hacia el abismo si no despertamos y vemos el caos económico, social, climático, alimenticio, porque bueno, ya en otros episodios hemos hablado un poco sobre los desafíos de la juventud, y precisamente el tema del trabajo es un desafío fundamental, porque ¿qué queremos ser? Los que siguen siendo esclavos pero de otras maneras, o esclavizadores como quienes están gobernando el mundo, y que ese 5% de la población, que es el que mayor recurso tiene y el que domina el mundo con las grandes transnacionales, es el que genera la mayor contaminación en el planeta y es el responsable de la crisis climática en la que hoy estamos viviendo. Si nosotros decidimos seguir en un mundo virtual en el que realmente el trabajo del futuro tiene que ser con análisis de la Big Data y todo eso, y no nos preocupamos por las necesidades reales y esenciales del ser humano, pues nosotros vamos a perder las condiciones de vida de todos los seres vivos, porque no es nada más la vida, las condiciones de vida del ser humano, sino de la vida y la existencia de los seres vivos en el planeta. Y bueno, quería darle las gracias y darte las gracias, Rino, por hoy venir a conversar un poco sobre estos desafíos de la juventud que realmente nos suman y nos llaman a estar siempre activos. No, bueno, gracias. Es importante, pues sobre todo que tu podcast permita pues crear conciencia a la juventud y que podamos construir una juventud que, aunque esté en todo este mundo, veamos trabajos del futuro, podamos adaptarnos a esa realidad, no pierda la esencia de poder vivir la realidad real, que es el contacto con los seres humanos, que es el tema de una alimentación sana, que es poder tener un planeta donde vivir y que podamos constituir un futuro para nuestros hijos y para nuestros nietos. Así es. Y bueno, recuerden seguirnos a través de las redes sociales @Avila TV Suena, ya en nuestra cuenta de nuestro podcast @Mentiras Naturales, en mi cuenta personal @Teresa Me Ven y Rino Machado Q. Allí pueden ver por Instagram, y recuerden ver toda la primera temporada a través del canal de Avila TV, y los nuevos episodios van a estar en este canal. Así que chao. Pues nada, no se lo pierdan.